Bueno, buenas tardes a todos, muy bienvenidos a este espacio, muchísimas gracias a ustedes por estar aquí. Es un gusto muy grande para mí tenerlos acá porque son personas que también he admirado mucho a lo largo del tiempo. Yo he sido muy estudiosa del uso de psicodélicos, son personas que he admirado un montón, que no solamente admiro a nivel de academia, sino también a nivel de amistad, que son los conocidos cercanos. Entonces, de nuevo, muchas gracias por estar en este espacio. Lo primero que quisiera hacer es que nos presentáramos entre nosotros, que pues decidiéramos quiénes somos, qué representamos. Sí. Entonces, mucho gusto a todos. Mi nombre es Manuela Moreno, yo soy cofundadora de Ciencia Psicodélica, soy psicóloga, me encanta todo el tema del uso de psicodélicos en salud mental. También soy voluntaria de Liche de Cabeza ya hace 3 años y estoy aquí para acompañar en este espacio de como psicodélico, renacimiento psicodélico en la buena tendencia. Hola, muchas gracias, Manuela. Bueno, primero agradecer al equipo de Chile Cabeza este evento tan interesante, además hecho como en tiempo express, y además estas discusiones tan necesarias. Yo soy Alejandro Marín, soy antropólogo, soy gestor cultural, hago docencia también a veces, y vengo investigando pues, el tema de psicodélicos, enteógenos, en el marco de las prácticas, de lo que llamamos prácticas tradicionales, indígenas, pero también en las prácticas contemporáneas. Y bueno, un gusto estar acá. Represento en este momento el semillero de investigación en Etnopsique. ¿Podrías contar un poco más qué es Etnopsique? Sí. Bueno, Etnopsique es un semillero que surgió en el 2017 con la intención de investigar la relación entre salud, enfermedad, cultura, sociedad y uso de enteógenos desde la óptica de la etnopsicología inicialmente y posteriormente ya desde otras etnociencias, etnobotánica, etnofarmacología, y venimos, digamos, incorporando cada año, cada 2 años, un grupo de estudiantes de pregrado para formar, digamos, en este campo de estudio. Buenas tardes, mi nombre es Eduardo Gallego, comparto las palabras de Alejandro de agradecimiento a Liche de Cabeza, a Ciencias Psicodélicas y a la Pascasia por permitirnos estar aquí. Como les digo, mi nombre es Eduardo Gallego, un poquito acerca de mi formación. Yo soy ingeniero químico. Gran parte, digamos, de mi recorrido profesional está en la industria, en la parte corporativa, en el sector ambiental, como director de operaciones de una empresa de residuos químicos, otra empresa que manejábamos diseño de equipos, y luego migré a la parte de tecnología. Y bueno, el camino me fue llevando al estudio de los psicodélicos, donde curso la maestría en culturas y drogas, y digamos que el enfoque que tomo en esa maestría es el enfoque en salud mental, sobre todo autopercepciones desde la experiencia del individuo y uso de hongos psilocíbicos. Digamos que toda esa mezcla de formación de una formación de ingeniería, de una formación profesional en análisis de negocios, dirección corporativa, gerencia de proyectos y ahora esta maestría pues lleva a que en el 2022 funde el proyecto Cocoro Lab, el cual actualmente es a lo que yo me dedico, lo que dirijo actualmente. Cocoro Lab es un proyecto que surge en el Valle del Cauca bajo esta premisa de un nuevo enfoque en salud mental, un enfoque que trascienda el paradigma actual de bienestar y que, digamos, procure empoderar a los individuos en ese propio camino de bienestar, dándoles respuesta justamente a esas necesidades que se dan desde una gran parte del público, en donde, digamos, el sistema actual, como se está manejando el bienestar, no le está dando, digamos, la respuesta a muchas personas, sobre todo en casos de ansiedad, depresión, falta de sentido, y digamos que hacemos un poquito el match con las alternativas terapéuticas que venimos brindando de la manera, digamos, más responsable posible. Entonces, bueno, ese es como mi quehacer y mi formación. Buenas tardes, mi nombre es Pablo Arbollos, soy abogado hasta las 6 de la tarde, pertenezco a la Fundación Conciencia Viva. He sido líder de asuntos técnicos de la Dirección de Asuntos Técnicos de la Agencia Nacional de Tierras, el departamento de Risaralda, y también trabajé todo el año pasado en el CISPI, que como algunos lo saben es el Sistema Indígena de Salud Propia e Intercultural, en el departamento de Caldas, alrededor de 16 comunidades con las que pudimos trabajar el año pasado. Básicamente ese es como lo que yo. Muchas gracias. Bueno, como pueden ver acá, y también como pueden ver en la presentación inicial, hay como 3 cosas importantes que nos interesan mucho en este momento con respecto al renacimiento psicodélico, al boom psicodélico, que es con respecto a temas relacionados con la ancestralidad, que como podemos ver, no es que sea un renacimiento, no es que sea un boom, sino que la ancestralidad
ha acompañado con el uso de psicodélicos en la historia de Colombia desde hace muchísimos años, mucho antes de que siquiera se llamaran psicodélicos, mucho antes de que siquiera tuvieran ese nombre. Entonces por acá tenemos representantes que están hablándonos del tema de la ancestralidad, de la investigación, de la comunidad, temas también relacionados a la gestión de proyectos, a la gestión de empresas, que es algo muy relacionado a lo que ya sí llamamos el boom psicodélico de la actualidad. Como muchos sabemos, si andamos en redes sociales por ahí, andan haciendo microdosis, alternativas terapéuticas, como qué podemos hacer con esto. Entonces ahí nos vamos dando cuenta de cómo va siendo ese boom psicodélico que nosotros estamos percibiendo. Por ese mismo lado, siempre tenemos que tener muy en cuenta cuál es ese marco político, cuál es esa legalidad que realmente nos está marcando nosotros ahora, que nos permite o que no nos permite de alguna forma hacer uso de estos psicodélicos dependiendo del marco en que quisiéramos tratarlos. Pues también hay que tener en cuenta que el uso de psicodélicos no es solamente algo terapéutico, aunque en este momento el boom que está surgiendo es en gran parte por el uso terapéutico de estas sustancias, sino que también hay muchos otros usos fuera del marco de la parte terapéutica, como nos decían ahora, la parte del autoconocimiento, la parte de la creatividad, la parte también de la recreatividad, que es muy importante también tenerla en cuenta, gestión de placeres. Entonces, bueno, teniendo en cuenta eso, voy a pasar aquí con las preguntas, empezando con Alejandro, que nos dice, desde tu experiencia investigando tanto chamanismos tradicionales como neochamanismos urbanos, ¿qué diferencias señalas en la forma en que los habitantes del Valle de Aburrá se acercan hoy al uso de psicodélicos respecto a contextos indígenas tradicionales? ¿Y qué elementos de esas prácticas tradicionales podrían incorporarse a las estrategias de reducción de daños y riesgos en contra de la primera? Bueno, ahí me disculpan un poquito la voz, la fiesta de ayer estuvo buena y me pateó el sereno. Bueno, frente a eso hay una respuesta casi que concisa, concreta, para no dar largas, y es principalmente la perspectiva individualista del occidente contemporáneo y de las sociedades urbano-industriales frente a las perspectivas colectivistas del uso de sustancias. Ya digamos que nada más poniendo eso ahí, es una diferencia radical, y bueno, empieza uno ya como a describir un poquito más como cuáles son esas particularidades, pero esa es una diferencia que marca un acercamiento como casi que filosófico a las sustancias, ontológico, ¿cierto? O sea, si yo me acerco a la sustancia desde una perspectiva en la cual estoy buscando un bienestar individual y psicológico, esa es casi que la característica de este boom y de este renacimiento psicodélico, frente a las motivaciones por las cuales se acercan dentro de los chamanismos tradicionales, que también pues es una categoría que se trabaja en antropología, que es muy discutida, que tiene muchos detractores y que obviamente pues se puede seguir como debatiendo frente a eso, porque es que no existe un chamanismo tradicional, o sea, realmente eso es un fenómeno heterogéneo, un fenómeno que tiene muchas diversidades y que tiene muchos enfoques. Acá en Colombia, por lo que nos presentaban ahorita Sebastián y Melissa, cuando se expanden esas redes de curanderismo, o sea, esas redes de curanderismo del piedemonte amazónico, estamos hablando de todo este sector del Alto y el Bajo Putumayo, que recoge también parte de lo que sería la zona andina de Nariño, de la Bota Caucana, sube un poquito incluso más hacia el Huila, hacia la zona de San Agustín, baja hacia el Caquetá. Toda esa zona se ha reconocido como una especie de horizonte cultural, de unas redes de intercambio chamánico, de saberes ancestrales y medicinales, que tiene evidencias arqueológicas, y que estos grupos indígenas, principalmente los ingas, que son unas comunidades que se caracterizan por su itinerancia, ¿cierto? Por estar siempre en movilidad, digamos que eran unas redes que están fortalecidas y que empezaron a expandirse, digamos, cada década se expandían más, desde los 80 se han venido, digamos, expandiendo y teniendo mucha más presencia acá en las ciudades. Entonces acá nosotros, frente, por ejemplo, a el yagé, que digámoslo así es el enteógeno por excelencia colombiano, el modelo que se tiene neochamánico en las ciudades es el modelo del piedemonte
masónico de estas redes de curanderos. Y ese modelo, de cierta manera, lo que hace es adaptar sus estrategias tradicionales a los contextos urbanos. Entonces, es muy interesante porque también, claro, hablar de uso tradicional ancestral de yagé, eso es un invento también, es una invención, gran parte, digamos, realizada por las formas de adaptación de las culturas tradicionales a ese contacto con lo urbano y con la ciudad, ¿cierto? Entonces, lo que vemos acá como neochamanismo son invenciones actuales, culturales, de procesos que vienen de mucho tiempo, pero que son, digamos, modernos, ¿cierto? Es decir, asistir a una ceremonia tradicional de yagé ahora, en este momento, pues realmente es una ceremonia moderna, no es una ceremonia tradicional. Y si nosotros comparamos esa forma con otros contextos culturales amazónicos, por ejemplo, más allegados al Maupés, por ejemplo, entre todos los tucano orientales, los grupos Barazana, Adesana, tucanos, cubeos, piratapuyos, todos estos, vamos a encontrar una forma absolutamente radical, diferente de cómo se utiliza el yagé desde estas formas del piedemonte masónico. Es una forma colectiva, es una forma festiva, es una forma que hace parte de rituales religiosos, pero hace parte también de rituales, digamos, de agradecimiento a la naturaleza, de cerrar ciclos, de tomar yagé, porque capi normalmente, digamos que es como la manera en la que se menciona, de tomar el capi, no solamente porque se está cediendo un proceso espiritual de sanación y esto, sino porque realmente hay un goce festivo alrededor de eso, y son noches enteras de baile y yagé, baile y yagé, baile y yagé, que digamos, rompen ahí mismo también con esa idea romantizada que tenemos acá, de que pues tenemos que tomar yagé en silencio, alrededor del fuego, en la solemnidad y no sé qué, porque estas son las maneras en las que hemos, digamos, adaptado esas formas del piedemonte masónico. Entonces, básicamente, digamos que la diferencia radical, como decía al inicio, está en la forma en la cual accedemos y nos motivamos a usar los psicodélicos en estos contextos neochamánicos, con ese objetivo casi de búsqueda de desarrollo personal, de cultivo del mundo interior, de crecimiento interior, etcétera, etcétera, que siempre está remitiendo a un proceso subjetivo, que puede derivar, claro, obviamente en procesos colectivos interesantes, ¿sí? se crean colectividades, movimientos, familias espirituales y esto, pero que no corresponde, digamos, a las formas en las que se utilizan también en los contextos más tradicionales, en donde el yagé, por ejemplo, se puede utilizar para hacerle mal al vecino, ahí se puede utilizar para hacer actos de brujería, el yagé se puede utilizar para encontrar un objeto perdido, y digamos que se incorpora de una manera un poco más cotidiana también, ¿cierto? Yo creo que un poco por ese lado va como esa diferencia como grande. Me parece muy interesante que mencionas que nosotros en nuestra cultura moderna tenemos muy romantizado el uso del yagé tradicionalmente, como que en nuestro imaginario moderno tenemos que solamente es realizado como un ritual sagrado con respecto a usos terapéuticos espirituales, pero va más allá incluso de eso, incluso rozando lo que nosotros llamamos hoy en día como las gestiones del placer, o sea, como que ahí realmente también podría caber el placer y la recreación en medio de estos usos tradicionales. Pues sí, yo creo que también, pues obviamente habría que empezar a definir, como hablaban ahorita en el panel anterior, bueno, la discusión sobre el placer, ¿cierto? Eso tendrá un montón de cosas para tratar, pero principalmente como no entender el placer por un fin hedonista, sino, bueno, entender que la finalidad hedonista también implica un bienestar psicológico y social, ¿cierto? La fiesta es definitivamente una de las formas en las que una sociedad puede curarse, ¿cierto? Entonces, como que más por ese lado creería yo que por el placer o la búsqueda de un placer hedonista individual, es más como que la fiesta colectiva en estos escenarios, digamos, tradicionales que no son muy comunes en Occidente, de uso de yagé y de otras, el man, y están las diferentes formas de rapé y los alcoholes que se consumen también en esas ceremonias, los fermentados.
como que lo que está ahí detrás es una función social de la fiesta que produce, obviamente, tal vez una experiencia hedonista, de placer, de goce, pero sobre todo también de conexión colectiva que hace que las comunidades se fortalezcan. Sí, creo que ahí la diferencia más sería en cómo nosotros como cultura moderna y a diferencia de las culturas tradicionales decimos que es una fiesta y que buscamos con lo que es la fiesta. Entonces ahí, haciendo referencia a esto, podríamos implementar, o sea, qué elementos de esas prácticas tradicionales podríamos incorporar a las estrategias de reducción de daños y riesgos. ¿Hay algo que podríamos recuperar de eso para...? Sí, también es bastante complejo, pero yo creo que la manera en la que se están empezando como a estructurar los procesos de uso de psicodélicos en entornos terapéuticos, en entornos clínicos, en entornos espirituales, acá en Occidente, normalmente están atravesados en este momento, casi siempre, o por lo menos el boom y el resurgimiento, como que tratan de ponerlo así, y es algo muy fundamental y es una estructuración ritual, ¿cierto? Entonces, más allá como de que hayan cualidades o particularidades muy específicas de bueno, voy a poner una guaira o voy a poner un incienso o esto, es darle una estructura ritual a la experiencia. Digamos que ahí habría también a meterse uno a definir, bueno, la ritualidad que es, claro, un rey implica también unas dimensiones rituales y ahí también hay un goce individual, hay un goce colectivo y hay una construcción de identidad, pero creo que a lo que está llevando un poco esta búsqueda de este resurgimiento y de este mundo psicodélico es a que haya espacios de transformación subjetiva, o sea, que el uso de teóricos generen espacios de transformación subjetiva y bueno, si eso genera transformación social, es como un epifenómeno, ¿cierto? Yo creería que debería ser al revés, que debemos meter los teóricos a la sociedad y no tanto a la búsqueda personal, pero bueno, digamos que lo que buscan este resurgimiento es darle una estructura ritual y yo creo que de ahí hay mil cosas que poner, ¿cierto? A algunos les funcionará más un marco, digamos, que se asemeje más a las ceremonias más tradicionales, ¿cierto? Donde haya esta disposición en círculo, la música, los tambores, los silencios, los aromas, las limpias, los riegos. A otros les funcionará más un espacio absolutamente en silencio, un espacio más individualista, pero en últimas, para esa reducción de riesgos es sobre todo, creo yo, tener conciencia de que se necesita una estructuración ritual, una formalidad ritual, sea la que sea, para que esa experiencia genere transformación. Entonces creo que en cuanto a la reducción de riesgos y daños es muy complejo porque existen muchas formas de uso, muchas prácticas muy diferentes de uso de los enteógenos en este momento, pero creo yo que el ser consciente de que este uso, de que este consumo de estos enteógenos debe hacerse dentro de un marco ritual, que eso no implica solamente una parafernalia y pensar que estamos o que somos herederos de una cosmovisión indígena y ya, sino que eso implica realmente, en la antropología se llaman tiempos marginales o tiempos de zonas límites, ¿cierto? Si vos estás entrando acá, estás haciendo un paréntesis entre tu vida cotidiana y ese paréntesis lo vas a llenar de sentido. Ese paréntesis es la estructura ritual. Entonces, más allá que coger algo en particular, es establecerse una estructura ritual, y yo creo que eso, digamos que por sí mismo puede ayudar a una reducción de riesgos. Muchas gracias, Alejandro, por eso. Aquí llegamos moviéndonos un poco más a este ámbito de la legalidad. La preguntaba para Pablo, ¿cuáles son, en su criterio, los principales riesgos de criminalización que enfrentan las personas tanto indígenas como no indígenas que cultivan, consumen o facilitan psicodélicos para fines personales, espirituales o de salud en Colombia? Bueno, aquí yo suelo pensar que el prohibicionismo es la excepción y no la regla en la historia de la humanidad. Muchos hablan de que habría que legalizar, regularizar, etc. Pero tal como lo dice Escotado o algunos otros autores, lo que habría que hacer es derogar la prohibición, no legalizar, porque las drogas han existido en la humanidad siempre, y a pesar de que hayan políticas aberrantes y una lucha perdida, pues una guerra perdida, de todos modos, pues van a estar ahí. El principal riesgo es, por supuesto, la inseguridad jurídica, que es que no hay un panorama
claro para una defensa de una persona pues, que tenga en su poder alguna de estas sustancias, ¿cierto? Como bien lo dijeron en la presentación, hay algunas listas que son totalmente arbitrarias. Hay quienes dicen que los que están en la lista 1 están ahí porque son las más divertidas, las sustancias más divertidas. No hay otro criterio objetivo. Casi que yo cuando leí la convención decía, se entiende por estupefacientes, los que están en la lista 1 y 2, y ni siquiera dice por qué están ahí. Entonces como que metieron esas bolsas ahí ciegamente. Entonces la inseguridad jurídica, por supuesto, puede haber un juez o un fiscal que se enamore de una persona y diga, pues aquí no hay claridades. Claro que hay que decirlo que en el sistema penal, que es en todo caso la sanción más drástica que tiene el Estado que puede haber contra un individuo, no pueden haber tipos penales en blanco, deben haber claridades, pero sí que un juez creativo podría estarnos sentenciando a alguna de las personas que estamos aquí. En todo caso, si se meten en ese lío, me pueden llamar y podemos solucionar algo. En cuanto, como lo dije en un principio, pues yo he trabajado más que todo con poblaciones indígenas en mi ejercicio del derecho. Aquí hay un panorama un poco más claro que apenas se ha desarrollado porque este año se emitió la ley, decreto ley 480, que es el que implementa el SISPI, el Sistema Intercultural de Salud Propia, el Sistema Indígena de Salud Propia Intercultural, que sí que permite, tiene un artículo por allá, el 40 y algo, que dice que en todo caso el Estado va a incentivar la investigación, en todo caso tendría que ser intercultural, por supuesto, de ese tipo de sustancias. Esos es como los riesgos que yo veo. Ahora bien, sí habría que ser un poco críticos con el discurso científico y que de ahí nace un poco el capitalismo psicodélico, de que entonces como ahora la ciencia ya tiene estudios que dicen que la psilocibina sirve para tal o cual cosa, o que el MA sirve para tal o cual cosa, y ahora sí le vamos a dar valor y ahora sí vamos a reconocer por efecto secundario las tradiciones indígenas. Eso habría que cuestionarlo. Y otro riesgo que vería también sería pues algo como opuesto, que sería el excepcionalismo psicodélico, que sería decir, no, estas sustancias se han comprobado que no tienen tantos riesgos como las que quizás ahora en la tarde estaban hablando, y como tienen finalidades casi que espirituales o de mejoramiento de la persona, pues entonces estas sí las vamos a permitir y las otras no. Yo creo que habría que integrar, sería un poco hipócrita abogar por la legalización únicamente de los psicodélicos y no de las otras sustancias. Básicamente eso es lo que yo pienso. José Pablo, muchas gracias. Y aquí haciendo como esta línea con respecto a tenemos como un marco de la legalidad que permite ciertas cosas, otras cosas no. En este momento yo siento que hay muchas empresas o cosas emergentes, proyectos emergentes con respecto al uso de psicodélicos, y es ahí un interés muy grande mío también y de la sociedad actual como de cómo se debe hacer eso, cuáles son esos lineamientos que debemos tener. Y por eso, para Edward, desde su visión como ingeniero, gerente e investigador, ¿qué aspectos deben priorizar quienes quieren dedicarse a la creación responsable de empresas o plataformas terapéuticas con psicodélicos en Colombia? ¿Y qué condiciones regulatorias, científicas o culturales consideran importantes? Una buena pregunta. Lo primero es que voy a hablar desde el lugar en que me posiciono y voy como a tratar de condensar esa pregunta un poco en básicamente lo que necesitamos priorizar a la hora de crear empresas que estén relacionadas con un enfoque terapéutico en psicodélicos. ¿Ya? Entonces, como les comentaba, pues yo si bien tengo un pie en la academia, tengo otro pie de más de 10 años allí en un sector como privado, decirlo así, y desde allí me posiciono, que les que de pronto quisiera aportar y compartir. De pronto una breve reflexión antes de dar la opinión al respecto, y es el caso que se me viene a la mente aquí escuchando un poco, es el caso de Vanderbilt en Estados Unidos cuando estaban poniendo las vías férreas. Eso era prohibido, pero había una misión y había cierta valentía de lo que tenía que hacer para, digamos, el beneficio de lo que él consideraba solución en ese momento. Entonces, en esa línea, para dar respuesta desde donde me posiciono, yo creo que iría más como a temas filosóficos de negocios. Creo que lo primero desde un concepto de empresa,
como hablamos, es tener muy claro que hay que dejar atrás el paradigma de que tanto daño nos ha hecho desde el año 70, el premio Nobel de Economía. Él mencionaba que la rentabilidad de la empresa o los dividendos de los socios era como el máximo objetivo que tenían que tener las empresas. Eso con los años ha visto que eso se ha desencadenado en un grave problema en donde el capitalismo tiene únicamente este afán de generar rentabilidad, cuando las empresas cumplen un mismo rol social que un individuo, deben tener una función o un servicio. Entonces, lo primero es posicionarse desde dejar atrás ese paradigma donde la rentabilidad está por encima, dejar esos mitos de que las empresas están únicamente hechas para hacer dinero, y sobre todo una empresa que está en un sector del bienestar. Las empresas tienen que ser rentables para sobrevivir porque están en un medio público, en un medio donde entran en el mercado. Pero lo principal de las empresas modernas y lo que, digamos, el enfoque que se está manejando en empresas más nuevas es el tener el propósito o el valor que le entrega a la sociedad por encima de todo, sin dejar que el lucro supere eso. Entonces, ya desde lo filosófico eso. Desde lo otro que se debe priorizar, yo creo que la confianza es clave en generar y transmitir confianza al público, aparte de la valentía que se requiere también para hacer esto por los vacíos que menciona aquí Pablo, que existen y que obviamente uno queda supeditado a la interpretación de un juez. Digamos que pararse desde una posición que genere confianza, como esta seriedad con lo que uno está haciendo, es un gran aporte. Y yo creo que en ese mismo orden, digamos, como para, ya desde las posiciones que mencionabas, como lo científico, todo esto que podríamos hacer, pues obviamente es necesario una claridad regulatoria. Al menos desde el punto de vista de empresa, hablábamos por aquí en la presentación de un tema de INVIMA. Por supuesto que requerimos una cierta regulación. En Colombia creo que los hongos ni siquiera están clasificados, inclusive la orellana o todos esos están considerados como hortalizas, como plantas en lugar de hongos. Entonces hay un tema regulatorio que hace falta. En cuanto a las bases científicas, pues yo creo que ya hay muchos estudios de décadas de información ya muy claras en cuanto a los mecanismos, en cuanto a qué ocurre en la persona, en cuanto a los estudios psicométricos y cuantitativos. Entonces yo creo que la calidad regulatoria, como las bases científicas que ya tenemos, y yo diría que en tercer lugar, pues lo que estamos, digamos, logrando, digamos, con este tipo de espacios y con este tipo de interlocutores, que es tener una cultura informada, una sociedad informada. Yo creo que a grandes rasgos eso sería como desde el punto de vista de creación de empresa lo que se necesita, porque ahí para adelante digamos que todo es un poco de incertidumbre y un poco de retos que uno tiene que ir navegando poco a poco y ver de pronto, y hay estrategias que ya pueden ser, digamos, muy de cada empresa y muy secretas, de cómo uno puede llegar sin entrar en esas zonas tan grises, y uno puede realmente sortear unas cosas quedando completamente, digamos, hay vacío, como la respuesta en cuanto a los chicos. Súper, muchas gracias. Entonces ahí como me gustaría ligar esta respuesta de Edu con respecto todavía a ese tema de la legalidad y también para Pablo. Entonces, ¿cómo podríamos encontrar un equilibrio entre la protección de la salud pública y el respeto a la autonomía personal? Especialmente cuando se trata de prácticas como la dosificación, el uso terapéutico de espirituales psicodélicos. Hay un marco que permitiría mayor claridad de protección para estas empresas, para las personas que usan estas sustancias. En este momento, como lo anticipamos ahora, no hay claridades y mucho menos legales. El gran riesgo que yo encuentro ahí es que la regularización pues tenga una postura impositiva acerca de lo que es bueno y no en este tipo de prácticas. Podría ser bien recreativo, o podría ser ceremonial, o podría ser científico o médico. Sin embargo, yo creo que ante este panorama salud pública versus autonomía personal, yo creo que hay como una especie de falso dilema, diría yo, porque no necesariamente privilegiar la salud pública podría ir en contravía de la autonomía. ¿Sí? Hay un tipo de ponderación que hay que hacer, pero yo considero que de la piel para adentro manda uno, o sea, hay soberanía, y yo creo que las primeras sentencias de Carlos Gaviria nos dieron algunas luces sobre esto, sobre el libre desarrollo de la personalidad. Obviamente, como lo mencionaron ahora en una charla anterior, el enfoque de salud pública empezó en el 2012, si no recuerdo bien. Sin embargo, pues lo que vemos actualmente, al menos en el proyecto del CISPI, es que no hay tal contienda entre libertad o autonomía y salud pública,
si hay unos fenómenos que yo he observado en las comunidades indígenas y a mí me parecen muy interesantes. Por ejemplo, aumentó el uso de la psilocibina o los hongos en el Caquetá y en el Baupés, donde antes no eran, digamos, no hay realmente una ancestralidad, pero sí podría uno decir que ellos por la autonomía y vía convenio 169 de la OIT, uno podría decir que ellos tienen autonomía para definir qué es lo ancestral. La ancestralidad también podría ser el futuro para ellos podrían ser chamanes del futuro, no necesariamente son chamanes del pasado. En cuanto a nosotros, pues, occidentales, no hay muchas claridades, no hay ninguna sentencia. Por ejemplo, en España sí hay algunas sentencias que llegan y dicen, vea, de psilocibina están, de tal sustancia están. Pues al menos dentro de la psicodélica yo no conozco sentencias que nos digan a nosotros cuáles serían esos topes, ¿cierto? Pero yo creo que una persona, entre más autonomía tenga, pues también está contribuyendo a la salud pública. Porque si yo tengo conocimiento y sobre todo pues admirar el trabajo que hace Echele Cabeza con el tema de reducción de daños y el tema de mitigación de los riesgos, etcétera, pues si yo tengo conocimiento y sé más o menos cuál es la sustancia, droga o medicina, como lo quieran llamar, que voy a utilizar, pues tengo más autonomía y de alguna forma también estoy contribuyendo a la salud pública. Entonces yo creería que no necesariamente se enfrentan. Muchas gracias, Pablo. Me gustaría que nos moviéramos un poco ya a ese tema de la academia, de la investigación en la actualidad, cosas que están sucediendo hoy en Medellín, cosas que han sucedido y que necesitamos que sucedan acá en el Valle de Aburrá también. Esta pregunta para Alejo. Ya que tú manejas el semillero de Nosique, de la Universidad de Antioquia, que es muy ligado a la investigación, ¿cuáles han sido los principales aprendizajes y desafíos al coordinar un semillero universitario dedicado a la investigación etnocientífica y psicodélica en el Valle de Aburrá, considerando aspectos como el diálogo transdisciplinario, la integración de saberes tradicionales y académicos y la articulación con la comunidad local, también como el enfrentamiento a estigmas institucionales y sociales? Se me olvidó la pregunta. La repito. Aprendizajes y desafíos. Aprendizajes y desafíos. Yo creo que aprendizaje un poco como a punta de totazos, de que se vale soñar y querer transformar el mundo, la academia y la sociedad, pero que se necesita un principio de realidad y un orden y algo concreto y práctico para poder llevar paso a paso cada una de esas ideas. Para mí básicamente es como el aprendizaje que me ha generado, además de la paciencia, porque pues agregar estudiantes es muy complicado. Los estudiantes están en unas ganas impresionantes, y sobre todo con este tema de aprender, de compartir sus experiencias, pero los semilleros de investigación son, por decirlo así, como actividades extracurriculares que a veces parece como que se lo toman de parche, y cuando entonces detrás de eso hay una responsabilidad y se tienen que leer cosas, se tienen que hacer fichas bibliográficas, y hay que transcribir entrevistas, y hay que hacer salidas de campo, y hay que y hay que reunirse cada 8 días o cada 15 días, uno va viendo como de 60 estudiantes que semillero terminan como 4, que realmente están ahí como motivados y entregados al proceso. Entonces para mí el desafío grande ha sido un poco ese tema de poder, además que han pasado varias generaciones de estudiantes desde el semillero que empezó en el 2017, se han graduado ya una gran cantidad de estudiantes, entonces todo el tiempo toca empezar a hacer nuevamente el proceso, ¿cierto? Entonces ese reproceso también me parece que es un desafío grande, y ya en términos de institucionalidad es muy interesante porque el semillero de Nosique hace parte del grupo de investigación Psiconex, que es psicología, psicoanálisis y conexiones, en la línea de conexiones, que es como la parte de cómo las demás ciencias se conectan con la psicología, ¿cierto? Entonces sale la etnopsicología, la antropología psicológica, etcétera, etcétera. Y creería uno que las humanidades son quizás la rama del conocimiento, y dentro de lo institucional las más open mind, y realmente en este tema ha sido sumamente complicado. Ha tenido mucha más acogida en este momento gracias a los esfuerzos de instituciones como Fundación Conciencia, por ejemplo,
en el ámbito de la salud, ¿cierto? Que realmente ven allí que hay un proceso de desarrollo potente y que definitivamente se tiene que transformar la academia para tener esto como un campo de estudio serio y digno, y uno va con esto a las ciencias sociales y lo tratan a uno como el hippie, como, que es muy interesante porque entonces mientras más estamos como en el punto en el que como está investigando las drogas y las psicodélicas, entonces es como el más hippie, entonces como que eso no es serio, ¿cierto? Acá necesitamos investigar coyunturas reales, condiciones materiales, históricas, coyunturales, no sé qué, y se va uno para ese lado más hippie, para meterse a indagarse en las comunidades o en los nuevos movimientos sociales, espirituales y neochamánicos, y entonces uno ahí ya no es el más hippie, sino que es el más académico, rígido, serio, entonces está uno todo el tiempo ahí como en ese ámbito moviéndose. Entonces para mí hacer que las facultades de ciencias sociales como que se abran a este tema ha sido el desafío más grande, o sea, montar un curso de extensión sobre enteógenos. Fueron 4 años piloteando el departamento de extensión universitaria para decirles, mira, que sí hay estudios, sí hay gente que está, digamos, dedicada a que eso es un campo de estudio que no solamente es del área de la salud, sino que también involucra las ciencias y las humanidades, y es como, no, entonces déjeselo a los médicos o déjeselo al caso de los psicólogos, y eso que tampoco, y es como que bueno, esa batalla institucional por tratar de tener ahí como un espacio con un campo de estudio que realmente merece la atención en ese momento, para mí pues, también es como esos grandes desafíos. Y por otro lado, pues, lo que mencionas ahí en cuanto a la transdisciplinariedad, pero para mí más que la transdisciplinariedad ha sido más como la transculturalidad, porque claro, cuando estamos nosotros investigando entonces sobre ceremonias de Yahé, ceremonias de San Pedro, ceremonias de peyote, ceremonias de hongos, y todo lo que eso conlleva detrás en términos cosmovisionales y culturales, también tratar de mirar cómo esos conocimientos que se construyen desde esas otras esferas pueden aportar al conocimiento occidental. Es otra de las cosas más complicadas, ¿cierto? Porque en últimas siento yo que a veces se vuelve un poco repetitivo también dentro de nuestro campo de estudio el decir todo el tiempo, no, tenemos que valorar y escuchar y tener, digamos, esas prácticas, esos saberes ancestrales como guía, pero entonces desde lo institucional vos no puedes llegar a decir que estás viendo espíritus, o que hablas con la naturaleza, o que para vos las piedras son una entidad que cobra vida también, porque eso epistemológicamente para la academia y para la ciencia todavía no cabe en un campo de conocimiento. Entonces esa disputa epistemológica en últimas para mí es más complicada que la transdisciplinar. La transdisciplinar se sortea mucho más fácil, ¿cierto? Y es mucho más interesante uno empezar a vincular profesores de sociología o profesores de historia o ingenieros, o sea, como al discurso y al ámbito y al estudio, que empezar a vincular realmente entonces saberes tradicionales que vienen y nos hablan a veces en una lógica en la que no logramos comprender bien, y que también a veces, por un lado, rayan con la formalidad y por otro lado se vuelve muy complicado para los mismos estudiantes. En últimas, de qué me está hablando, no entendí. Estuve 2 horas escuchando las palabras de un taita y realmente no comprendo bien qué fue lo que dijo, ¿cierto? Porque es un conocimiento que se tiene que atravesar por la experiencia. Entonces, para mí, ese es el dilema y el desafío más fundamental, como estar ahí en ese ámbito de lo institucional. Muchas gracias a los tres por sus aportaciones, y aquí en este momento vamos a pasar a la ronda de preguntas. Si hay alguien que le gustaría hacer alguna pregunta aquí a los ponentes. Bueno, pues primero que todo, muchísimas gracias por su conocimiento. Y, por ejemplo, escuchando a Pablo Flashback, que estuvo hace unos meses, y se orienta más a la rama de lo jurídico, ¿cierto? Creo que pues, y ese es el marco de los conocimientos neochamánicos, y pues ahora están apropiando, no apropiándose de manera mala, sino están absorbiendo muchos conocimientos y muchas formas de sanar, de aportar a la sociedad. No jurídicamente normalmente se
todo lo contrario a algo progresista, ¿cierto? O sea, desde décadas atrás. Entonces, ¿qué herramientas o qué formas de interpretar la ley, por ejemplo, en la sentencia, creo que era la 221, que fue la de Carlos Gaviria de negocios personales, y de las nuevas que ha ratificado el porcentaje y de las determinadas sustancias que por lo que se comen comunes, por ejemplo, la cocaína y la marihuana, pero se excluyen de manera directa, por ejemplo, el uso de las... O sea, es como un vacío legal. Las personas que están tratando de utilizar estos conocimientos para aportar a la comunidad tienen ese peligro de que sea estigmatizada, inclusive, como se dice en la calle, si usted lo coge con determinada cantidad de hongos o de tantas cosas, lo pueden apelar a un policía o decir, este es el jefe, cabecilla de la plaza y resulta usted que tiene un problema muy grande. Queda como a la voluntad del juez. Entonces, si el juez estaba de malas y quiere legalizar la factura, simplemente usted ahí ya se para, a pesar de que existe una sentencia que dice que se está portando libre de la personalidad, pero que podría, por ejemplo, hacer más de la comunidad psicodélica y más en el entorno de los hongos, de las micro y macrodosis, en un entorno completamente terapéutico, blindarse de manera legal como para tratar de hacer como ese exégesis o esa interpretación normativa de la sentencia, como para decir, venga, es que esto ya se dijo en el 94, porque normalmente en la corriente es como hasta que Pfizer no diga que es bueno, que no es bueno. Entonces, ¿cómo se sale de ese vacío legal? ¿Qué podría? Realmente, lo primero que yo pienso, me viene a la cabeza es generar ese tipo de espacios y tener redes de apoyo, ¿cierto? Por ejemplo, si alguna persona o usted llega a tener algún lío por el tema de la psilocibina, pues sería hablarnos entre todos y generar interpretaciones de las sentencias sobre las cuales hay precedentes, sobre otras sustancias, por supuesto, y lograr de alguna forma, en caso hipotético, porque no ha habido ni siquiera una sentencia que hable sobre hongos o no que yo conozca, pues llevar esa lucha a esos escenarios. También es importante decir que hay personas que han padecido, pues han pagado con su libertad este tipo de persecuciones. Particularmente conozco un amigo de mi pueblo que lo cogieron con unas matas de marihuana y lo judicializaron y pues gracias a, pues no sé si decirle gracias a usted porque pagó un año de cárcel, no lo va a decir eso, pero ese caso fue llevado a casación a la Corte Suprema de Justicia y ese fue el primer pronunciamiento que hubo acerca de que uno podía tener en su haber 20 matas. En esa época pues recuerdo que ese fue el caso. Entonces el derecho se va haciendo al andar, casi que uno va abriendo puertas cada vez que se tropieza con una piedra. Entonces, en el caso de que eso llegue a ocurrir, pues tener muy bien en el panorama cuáles son las redes, quién es el abogado que está hablando de esto o el científico que le puede sustentar esto y de alguna forma planear una defensa estratégica entre todos para que no se dé eso. Pues cierto, ese sería como el escenario, porque en este momento hay un vacío totalmente. Si hay unos precedentes en otros países, por ejemplo Pfizer trabaja en España y ellos se encargan de la defensa de personas que utilizan este tipo de sustancias, sobre todo pues relacionados con chamanes que viajan a Europa, etc. Entonces yo creo que es más generar redes y comunidad y hablar del tema públicamente, aunque no haya claridades, pero así como un juez puede ser muy creativo para interpretar y condenar a una persona, nosotros también podríamos ser no muy creativos, sino aplicar la analogía a esos casos sobre los cuales ya hay precedentes. ¿Alguien más tiene alguna? Listo, en algún momento mencionaron estos usos, estas nuevas prácticas, este neochamanismo, y pues se da pues toda esta permeabilidad, como que todas estas prácticas van permeando la sociedad. Y al respecto, si una pone a cuidar, pues el sincretismo es lo que nos ha permitido como ir desarrollando todo, como uno de diferentes lugares van llegando nuevos aprendizajes. ¿Ustedes creen si se debe mantener como el pedigrí del traje y entonces no tiene que ser la práctica ancestral de la misma manera, o está bien que se vayan mezclando con los usos actuales, o no, se tiene que tomar la chicha escupida pues del mango escupido? ¿Cómo tiene que ser? ¿Qué creen ustedes? Bueno, yo no tendría pues como criterio para decir cómo tiene que ser. Realmente, desde mi perspectiva, creo yo, y esto tal vez es una opinión impopular, y es que
como lo decía ahorita un poco, las ceremonias que estamos viendo ahorita urbanas son una invención moderna, es una adaptación histórica de un proceso que viene de antes. Ese proceso que viene de antes parece no ser tan milenario. Realmente es complejo. O sea, la ayahuasca, como lo que se cree un poco que la ayahuasca y el yagé surgió es en las afluencias del río Napo, Ecuador y Perú, que fueron bajando por el río Ucayali hasta llegar al Ucayali y a los afluentes del Amazonas, que empiezan a regarse por toda la Amazonía colombiana, brasilera, todo eso, ¿cierto? No se sabe, no hay registro histórico, no hay registro arqueológico, por ejemplo, que nos pueda dar evidencia de qué tan ancestral es el uso de la ayahuasca, como si lo hay con el peyote o con el San Pedro, incluso iconográficamente con los ojos, parece haber una evidencia indirecta de que tiene miles y miles de años, pero con la ayahuasca no lo hay. ¿Esto qué quiere decir? Que posiblemente sea una invención más actual de lo que pensamos, ¿cierto? Mínimamente se necesita cerámica. ¿Para qué? Para cocinar, ¿cierto? Por lo tanto, entonces no puede tener más de unos 3.000 años, que es como la cerámica más antigua que se ha encontrado en el Amazonas, más o menos, en 3.000, 4.000 años. Pero nunca se ha encontrado cerámica que tenga, por ejemplo, restos de vitolitos de las propiedades de la ayahuasca. Entonces, digamos que a lo que voy es que la ayahuasca posiblemente haya sido también, básicamente, un proceso de apropiación cultural que surge en un territorio específico en las afluentes del río Napo y se va irradiando por todo el Amazonas, que está en este momento en su proceso también, entre comillas, natural de expansión, y que en este momento esa expansión, pues por las dinámicas del contexto actual, es una globalización, ¿cierto? Entonces yo no creería como que no, es que entonces hay que ir y meterse a la selva 18 días caminando y por el monte y por el río para poder tomar allá con un taita de 180 años. O sea, las ceremonias que se viven acá son ceremonias que tienen una gran cantidad de propiedades interesantes en términos psicosociales, psicoculturales, y digamos que cada persona va a generar como una adscripción o no a eso. Me gusta más que sea más tradicional, me gusta más que sea más de tipo religioso, por ejemplo. Yo vibro es con el yagé, con el daime como sacramento cristiano, espiritista, amerindio, como lo toman en las religiones ayahuasqueras de Brasil. Hay miles de formas, ¿cierto? Ya cada quien encontrará su motivación para hacerlo. Entonces no creo que haya, digamos, una forma apropiada, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que si hay un abuso que en los términos, digamos, académicos lo llamamos como un extractivismo. Hay un extractivismo epistemológico, hay un extractivismo filosófico y ontológico, en donde muchas veces se desterritorializa esas prácticas, se dejan a un lado las comunidades realmente y se comienzan a dinamizar prácticas en donde lo que hay detrás es un factor económico que en últimas, digamos que es una forma de violencia colonial también frente a las prácticas tradicionales. Entonces, esa forma de apropiación cultural que tiene tintes extractivistas, a eso sí hay que ir. Yo quisiera complementar un poquito allí desde la perspectiva de esa pregunta, si me permites. En la investigación que tuve la oportunidad de realizar en torno a autopercepciones de salud mental en usuarios de hongos psilocibe, notamos que surge casi que reiteradamente en la mayoría de los casos el concepto de espiritualidad, de cómo lo definen ellos, ¿no? Cómo lo pusimos, cómo lo definen ellos. Y digamos que cuando te di tu pregunta hablabas de si era necesario agregar ese sincretismo a esas prácticas o si de pronto lo veíamos más, si es que lo voy a interpretar tu pregunta, como desde una mirada un poquito más racional y digamos como se ha venido manejando en Occidente, como tomes este fármaco para que le quite la depresión, como cuál camino. Yo creo que tras el uso de alguna sustancia expansora de conciencia, y digamos que a nivel fisiológico, tú sabes que todo tu sistema nervioso comienza a interactuar mucho más, comienzas a conectar con nuevas sensaciones corporales, con nuevas emociones, comienza a haber una nueva conexión o una reconexión con una parte más sensible, y esta parte que podemos llamar atención migra un poco de este campo mental y va a un campo más físico, por decirlo así. Entonces,
vemos que cada individuo comienza a resignificar su relación con la sustancia expansora o la llave, si la quieres ver, o el psicodélico o el eteo, y desde allí, sin que tú tengas necesidad de traer ningún nuevo sincretismo de otra parte, comienzan a haber un eclecticismo en diferentes perspectivas de cómo relacionarse con esa sustancia, no solamente como un fármaco, sino se ve una conexión diferente, una nueva mirada, una nueva perspectiva y un nuevo sentido con ese tipo de sustancias, sobre todo los psicodélicos. Entonces, en ese orden de ideas, yo creo que el sincretismo, a medida que se usen los psicodélicos, va a emerger naturalmente. Esto va a ocurrir. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Bueno, chicos, entonces quisiera por favor pedirles un aplauso para ustedes. Bueno, continuamos. Qué conversación tan apasionante, emocionante. Muchas gracias a los que aún nos acompañan. Qué chimba que aún estén aquí con nosotros. Espero que todos los bloques hayan sido de su agrado. Ya vamos a pasar al último bloque, un bloque de cierre, un bloque que nos alegra mucho, un bloque que nos emociona, un bloque de una de las sustancias más utilizadas, si no la más utilizada, de sustancias ilegales acá en Medellín. Una planta más bien que nos apasiona, una planta que nos ha acompañado a muchos en la vida. Entonces, pues nada, vamos a darle paso al siguiente bloque: cannabis y autonomía, reconocimiento de los derechos, usos, cultivos y clubes canábicos. Entonces, vamos a escuchar primero la exposición y continuamos. Invitamos a Jonathan Tarciano, Luisa María Patiño de Legislarte y Santiago Martínez de Najeya. Pueden continuar ya al escenario, ella quiere que la acompañen en la exposición. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches a todas y todos. Estoy muy contenta y conmovida de estar hoy aquí. Mis compañeros estuvieran sentados al lado mío. Hoy no traje unas diapositivas, traje unas palabras porque algo de lo que quiero compartirles es que una frase de hace unos años es como, y una frase con la que nos entrenaron a los médicos, era un poco que la marihuana es la puerta de entrada a todas las drogas. Y creo que mi reflexión a través de estos años es que es la puerta de salida a muchas sustancias, pero también es la puerta de entrada a un conocimiento superior. Creo que hoy alguien le hizo un homenaje a alguien muy importante, que son los pacientes de VIH y lo que ellos implican en la reducción de daño. Y creo que todos los que están aquí hablando de psilocibina, de bazuco, de heroína, esta discusión se está dando muy por las puertas que abrió el cannabis. Pero también llevamos un camino recorrido y es un camino muy duro. Y hoy, si van a regular las sustancias como para hacer lo que hicieron con cannabis medicinal, es mejor no, porque lo que hicimos con todo el tema del cannabis es un poco la prohibición 2.0. Es tan difícil cumplir con todo y quedó solo para los grandes capitales, es mejor que nos dejen en una línea alegal que es completamente... Y ahorita los quiero presentar a ellos, pero un poco quiero arrancar con unas palabras, me cuesta escribir, pero a veces ya es tanta la fuga de ideas que no sé a quién echarle la culpa, pero está bien. La absurda guerra contra las drogas se ha llevado a muchísima gente inocente. Okay. Y eso sí que ha sido cierto y devastador en Medellín y en nuestro país. A los grandes capos les permitimos construir fortunas que terminaron permeando todas las instituciones, con la complicidad de muchos políticos y gobiernos a quienes les untaron la mano a cambio de su silencio. Como dice un gran amigo que está por aquí, Julián, el problema que hoy tenemos con los hipopótamos en Antioquia es apenas una de las tantas consecuencias de la prohibición. Si al capo de capos y a su familia no les hubieran negado la entrada a Estados Unidos, nadie hubiera sacado a los hipopótamos de su hábitat para traerlos a vivir acá. Tengo muchos pacientes que están por fuera de Colombia y hoy mandar cannabis medicinal a otro país es imposible. Pero aquí entraron un montón de hipopótamos y nadie dijo nada. Y es hasta donde estamos poniendo las cosas. En esas llamadas limpiezas sociales, hoy yo soy de las más viejitas acá, así no parezca, y esas limpiezas que fueron como los falsos positivos mataron a muchísimos jóvenes que nada tenían que ver con el conflicto. Yo tendría 7, 8 años, eran los 80, y el silencio de una noche fue interrumpido por un par de disparos que acabaron con la vida de 2 pelados del barrio. Su único pecado era que se estaban fumando un porro. Hoy tenemos alcaldes
en lugar de asumir responsabilidades en el tema, firman decretos prohibiendo que se fumen los parques, como si eso fuera a reducir el consumo. Alcaldes que repiten sin pensar que no podemos romantizar las drogas, ojalá las romantizáramos de verdad, para que esto fuera lo bonito que puede ser, mientras siguen promoviendo políticas que han fracasado una y otra vez, pero que dan votos. Políticas ciegas, sordas, incapaces de entender que el consumo es una realidad humana compleja, y que el camino no es la represión, sino la regulación por un enfoque de salud, derechos y justicia social. El enfoque prohibicionista, entre otras cosas, ha estimulado la creatividad de muchos jóvenes y de la industria para diseñar nuevos productos que están fuera del radar regulatorio, que no huelen, pero que ejercen en nuestros cuerpos efectos potentes y peligrosos. Esas sí nos llevan a la muerte. Hoy, por la prohibición del THC, se están sacando de los mismos cannabinoides otros derivados que sí pueden traer problemas, pero como son legales, se venden en los vapor, en todos los puestos en los centros comerciales de Medellín. La marihuana es la droga ilícita más consumida en el mundo. Sabemos que más de 220 millones de personas la han consumido en los últimos años y el 24% de los consumidores de cannabis están en América Latina. Y hoy países como México y Colombia están pensando en importar marihuana de Canadá, cuando realmente la estamos produciendo y somos los que deberíamos exportar todo esto. En nuestra región, el 6.6% de la población ha usado marihuana en el último año. Traigo números de los estudios porque creo que hay que leer los estudios que nos da el gobierno, y el último estudio que se hizo de salud mental fue en el 2019, y el consumo de cannabis en esa población de 15 a 64 años era del 16% alguna vez, que es más del promedio nacional, que es un 7%. La edad de inicio en esta encuesta era alrededor de los 14 años y es la sustancia más usada entre jóvenes escolarizados. Si está por encima del alcohol, estamos ganando una batalla. Medellín no solo supera en marihuana el promedio nacional, somos los más altos en alcohol, tabaco, cocaína, bazuco, tranquilizantes, estimulantes, heroína y éxtasis. El estudio de consumo escolar mostró que había un 14% de los chicos en el colegio que consumían y la edad promedio de inicio es de 13.8 años. Estos datos no nos están mostrando que aquí hay una epidemia y una pandemia. Nos están mostrando simplemente que el consumo no es un fenómeno individual y es una realidad, una expresión que requiere enfoques de salud pública, derechos humanos, reducción de daño y participación ciudadana. Aquí no se trata de fomentar el consumo, se trata de criminalizar, de no criminalizar a quienes consumen, pero tampoco se trata de volver a todos los consumidores como si fuéramos enfermos. Son muy poquitos los consumidores que tienen un problema de consumo, pero no podemos ponerlos a todos como si estuviéramos enfermos. Hay que repensarnos las formas de gobernar, cuidar y legislar y reconocer que esa política prohibicionista, además de ser un completo fracaso, es profundamente selectiva, injusta y violenta. Tenemos caminos cerca y el camino de Uruguay creo que nos muestra muchísimo. Uruguay cumplió ya 10 años de haber regulado, y un homenaje al hombre que se le debe mucho de esto. Ellos entraron por 3 vías: autocultivo, clubes y venta en farmacias. Se enfrentaron a muchos desafíos y a trampas del prohibicionismo. Les pasaba igual que nosotros. Antes de regular en Uruguay, el consumo estaba despenalizado, pero la compra o el cultivo eran penalizados. Lo mismo que pasa en Colombia. Y esto a todas luces es totalmente contradictorio. Al parecer, para quienes diseñan estas políticas, las semillas de marihuana caen del cielo y solo pueden hacer negocio con ellas los narcos o los grandes del cannabis y los grandes capitales que llegaron a meterse al negocio hace unos años. Las exigencias para el cannabis medicinal lo han hecho imposible y han promovido mucho más la ilegalidad. Ojalá no pase lo mismo si se llega a regular el uso adulto. Es súper claro para mí como médica ver cómo la clase política e incluso muchos sectores de la academia tienen unas barreras cognitivas inmensas que dificultan una toma de decisiones más coherente. La moral
que nada tiene que ver con la ética, ha dificultado una adecuada interpretación de las nuevas evidencias para los nuevos marcos regulatorios. Uruguay se enfrentó a miles de instituciones internacionales. Cualquier proceso innovador de regulación tendrá que hacerlo, pero si algo no está funcionando bien, tenemos que estar para cambiarlo, y si tenemos que ser los primeros para hacerlo, aquí estamos listos para hacerlo. A poco más de 10 años de esa regulación en Uruguay, hay una disminución notable en el mercado ilegal, y eso es absolutamente importante. La edad de inicio, que es uno de los caballitos de batalla de los prohibicionistas, que cuando se legaliza va a ser menor, Uruguay mostró que era distinto. Pasaron de una edad de inicio de consumo de los 18 años a los 20 años. El porcentaje de consumo problemático es estable, está en un 2% desde antes y 12 años ya después. Y la tasa de consumo general de cannabis pasó de un 14.6% a un 12.3% en el 2024. Es decir, eso desmonta por completo uno de los caballitos de los prohibicionistas, que con regular vamos a aumentar consumo. En Colombia tenemos unas coaliciones pro regulación que han venido creciendo. Entre el 2019 y el 2023 se presentaron varias iniciativas que hemos estado todos acompañándolas, y llegó una de ellas a octavo debate. Históricamente tenemos que ver dos cosas en el país, y es como hemos tenido dos tendencias. 2007-2009, que se quería hacer una regulación completamente prohibicionista, donde veían el consumo como un problema de orden, seguridad y salud pública. Y lo más progresista que se tiene en este momento, se defiende el libre desarrollo de la personalidad y los derechos individuales. Para esta nueva corte, legalizar cannabis de uso adulto, uso responsable, uso consciente, y hay un diálogo interesante que hacer, es coherente con los derechos constitucionales, con la jurisprudencia de la Corte, con la salud pública y sobre todo, y creo que aquí está lo más difícil, es con la necesidad de debilitar el narcotráfico. Los argumentos se han fortalecido, ha habido que hacer algunas alianzas, pero creo que ya no podemos seguir aplazando el debate. Pero reitero, si va a ser para reglamentar, como van a meter lo de prescripción de flor, que solo unas empresas van a poder aplicar, es mejor que no lo dejen como lo tenemos en este momento. Ese enfoque de derechos, hoy más pro, se está sumando todo lo del tema de reducción de daños y el fortalecimiento de las estrategias educativas. Hoy necesitamos propuestas exitosas que se adapten al discurso, pero que no vuelvan a negociar los principios fundamentales como se hizo con cannabis medicinal. Y yo sé que hoy estamos hablando de todo el tema del uso adulto, y por eso quiero traer algunas reflexiones de lo que nos pasó con la regulación del cannabis medicinal. ¿Qué falló? ¿Qué hemos aprendido de esta regulación? Y creo que es válido para cerrar este día de discusión. Y yo quiero presentarles aquí lo que para mí son los fallos principales en la regulación del cannabis, donde creo que todos tenemos mucho que ver. Y el primero es lo que respecta a la parte científica y a la parte médica. La medicina del cannabis está repitiendo los errores de la medicina convencional. Estamos haciendo una formación superficial. Hay una cantidad de cursos para ser prescriptores de cannabis, sin que entiendan muy bien lo que es el sistema endocannabinoide. Se está privilegiando la receta, la prescripción, la fórmula sobre el conocimiento. Y eso es lo que nosotros aprendemos en las universidades. Yo estoy más viejita que mis colegas de aquí, creo que ha habido un cambio importante. Se está replicando el modelo farmacéutico, donde se contratan visitadores médicos que repiten datos de forma completamente acrítica, como si el cannabis fuera una molécula más. Está habiendo un reduccionismo molecular, como si esta planta solo fuera THC o CBD, que eso no vaya a pasar con la psilocibina, que nos parecemos muchísimo y que es una farmacia completa allá adentro. Estamos ignorando el efecto séquito, la variabilidad entre las personas y la complejidad de las plantas. Se siguen diseñando estudios desconectados de la realidad. Se están priorizando ensayos clínicos tradicionales, ignorando los resultados informados por los pacientes y el carácter individualizado de cada tratamiento.